El Arca de la Alianza. ¿Dónde se encuentra la fabulosa Arca de la Alianza? Uno de los objetos más sagrados y terribles de Dios. ¿Quién fue de este sagrado cofre que encerraba las 10 tablas de la ley? Se dice que el arca detenía a ejércitos enteros, derribaba murallas y era capaz de abrir las aguas de los ríos. Se encuentra oculta en Jerusalén o custodiada con secreto en una iglesia de Etiopía. ¿Quién sabe? ¿Queréis saberlo todo sobre este curioso objeto? Si fue real, ficticio. Bien. Pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldición. Historias que la gente común prefiere ignorar. La búsqueda de la mítica Arca de la Alianza es uno de los tesoros más míticos del Antiguo Testamento y que fue construido siguiendo las precisas instrucciones de Dios a los pies del monte Sinaí. Ha durado decenas de siglos y ha encendido la imaginación de teólogos, aventureros y arqueólogos. La Biblia, en el Éxodo 25, 10-22, la describe con mucho detalle. Era una especie de cofre de madera de acacia, revestida y por dentro y por fuera con oro puro, que medía 2,5 codos de longitud y 1,5 de ancho y de alto, unos 1,25 m de largo por 0,75 de ancho y de alto. Vendría a ser así. Una cornisa o guirnalda de oro rodeaba su parte superior y por fuera llevaba fijos 4 anillos de oro a ambos lados, a través de los cuales se insertaban 2 largas varas, también de madera de acacia, revestidos de oro, para poder transportar el arca. Su tapa superior, llamada propiciatorio, era de oro macizo y llevaba encima la imagen de 2 querubines de oro, uno de cara al otro y con las alas desplegadas, que miraban hacia el centro de la caja. Entre el espacio entre ambos querubines y el propiciatorio se formaba un espacio abierto, una especie de triángulo sagrado que se llamaba oráculo y era la parte más sagrada del arca. Allí, en la prescripción de Israel, decía: allí el Señor había dicho a Moisés: me encontraré contigo. Desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Esto lo pone en el Éxodo 25-22. Una vez que el arca fue construida, la Biblia nos cuenta que dice lo siguiente, dice:
Y Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, con 2 tablas de testimonio, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Se las dio. Y Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Esto lo pone en el libro del Éxodo. Una leyenda posterior, contada en carta a los hebreos, relata que, aparte del testimonio o las tablas de la ley con los 10 mandamientos, allí también fueron guardados la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con el maná que cayó del cielo y alimentó al pueblo israelita en el desierto. El arca de la alianza, que representaba la alianza, un pacto, un convenio entre Dios y el pueblo judío, se transformó a partir de ese momento en el objeto más sagrado para Israel. Estaba situada en el Sacta Sanctorium, o lugar más sagrado del tabernáculo o del templo. Su utilidad fue variada, pues no solo estaba destinada a contener los elementos sagrados antes descritos, sino que además tenía fama de ser un arma capaz de proteger al pueblo elegido, siendo brazo ejecutor de los castigos de Dios. Los significados del arca, así, iban más allá de lo simbólico. Tener el arca era tener a Dios. Su transporte y cuidado fue reservado solo a la tribu de los levitas. Luego de dejar Egipto y durante la vida nómada y las expediciones en el desierto del pueblo judío, el arca siempre iba antes que el pueblo porque ella mostraba el camino a seguir y dónde hacer el alto en cada noche. Y cuando era levantada, los sacerdotes decían: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huyan delante de ti los que te odian. Si alguna tribu enemiga atacaba, los israelitas sacaban el arca al frente de la batalla y los enemigos huían despavoridos. El arca viajaba siempre cubierta por un velo de protección más una capa de cuero fino y un paño de color púrpura. La Biblia nos relata que el arca de la alianza tenía poderes excepcionales e incomprensibles. Podía detener el curso de los ríos, aplastar montañas y destruir ejércitos enteros. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y los judíos se encontraron con el río Jordán, el arca de la alianza detuvo las aguas del torrente para que los hebreos pudieran cruzarlo. Esto dice la Biblia: y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. Esto decía la Biblia. Pero quizás su proeza más impresionante fue la destrucción
de las murallas de Jericó. La Biblia relata que para lograrlo, los israelitas estuvieron dando vuelta durante 6 días alrededor de la ciudad con el arca de la alianza a cuesta. Al séptimo día dieron 7 vueltas, lanzaron un grito de guerra, dejaron oír sus trompetas y las murallas cayeron como castillos de naipes. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, el arca fue puesta en la ciudad de Gilgal y se le construyó un pequeño santuario. Más tarde fue trasladada a Siquem, después a Betel y finalmente a Silo, su primera residencia de larga duración. Allí fue cuidada por la familia del sacerdote sacerdote Elí. Bueno, muchos años más tarde, durante una cruenta guerra contra los filisteos, el arca fue llevada al campamento israelita con el objeto de levantar la moral de los guerreros. Pero después de una trágica derrota de los hebreos, donde también murieron los 2 hijos del juez y el sacerdote israelita Elí, los filisteos la tomaron como un valiosísimo trofeo, desatando un verdadero luto en todo el país de Israel. Los filisteos creían que la toma del arca significaba una victoria de sus dioses sobre el Dios de Israel. Así que la llevaron a la ciudad de Asdod y la colocaron como un trofeo de guerra en el templo de su dios Daigón. A la mañana siguiente, sin embargo, hallaron la estatua de Daigón caída de bruces en tierra delante del arca. Así que la levantaron y la colocaron de nuevo en su lugar. Pero a la mañana siguiente hallaron de nuevo a Daigón en el piso, solo que esta vez estaba sin cabeza y sin manos. Al mismo tiempo, una cruel enfermedad, la plaga bubónica quizás, azotó a los asdodeos, mientras que una terrible invasión de ratas afligió a todo el territorio circundante. Estos castigos fueron de inmediato atribuidos a la presencia del arca dentro de las paredes de la ciudad. Así que los filisteos trasladaron el arca a Gat y a Ecrón, lugares donde ocasionó los mismos azotes. Finalmente, luego de 7 meses de espantosos sucesos, por sugerencia de sus sacerdotes y adivinos, los filisteos decidieron renunciar a su pavoroso trofeo y la pusieron sobre un carro tirado por 2 vacas sin conductor y la enviaron por los campos para que fuera donde quisiera. La carreta, así, llegó sola a la ciudad judía de Bet-Shemesh. Allí los israelitas salieron a su encuentro, pero imprudentemente abrieron el arca y miraron dentro.
todos cayeron fulminados. Espantados, los habitantes de Bet Shemesh decidieron deshacerse del arca y la mandaron a la vecina ciudad de Kiryat Jearim, donde permaneció 20 años olvidada. El rey David se acordó entonces de ella y decidió trasladarla a Sión. La puso en una carreta tirada por bueyes y organizó una procesión. Pero en cierto momento, por un brusco movimiento de los animales, la carreta se tambaleó y un hombre llamado Uzá, para evitar que el arca cayera al suelo, intentó sujetarla y apenas la tocó, cayó muerto. Cuando por fin llegó el arca a Jerusalén, fue depositada en una pequeña tienda a modo de santuario construida por David. Y cuando años más tarde su hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén, fue definitivamente colocada en la parte más sagrada del mismo. Y es curiosamente allí, en el lugar más protegido y seguro de todos los que estuvo, donde alrededor del año 900 a.C. se perdió su pista para siempre. Esto dio origen a una búsqueda que ha inspirado a creyentes y cazadores de fortuna durante milenios. ¿Qué fuerza oculta escondía este cofre? Un objeto que despedía rayos de luz divina, podía detener el curso de los ríos, aplastar murallas, destruir ejércitos, provocar enfermedades o matar por contacto. Tenía que encerrar poderes secretos, obligatoriamente. Muchos aventuraron que el arca era un condensador, un arma nuclear o una caja fuerte electrificada. En 1948, el físico Maurice Denis Papin afirmaba que el arca era un condensador eléctrico capaz de producir poderosas descargas de hasta 700 voltios. Más tarde, Erich von Däniken, en su libro Recuerdos del futuro de 1968, decía que esta era una especie de transmisor de radio entre Yahvé y Moisés. Y el famoso escritor español J.J. Benítez afirmaba que era un arma mortífera al servicio del pueblo de Dios. Los científicos actuales la definen como una suerte de objeto tecnológico, ya que combinaba un material conductor como es el oro con otro aislante como es la madera. Las placas de oro de por dentro y de por fuera, separadas por madera de acacia, lo transformaban en algo muy parecido a un condensador eléctrico, formado por un par de superficies conductoras separadas por un material dieléctrico, como es la madera.
Pero, ¿dónde está el Arca de la Alianza? Porque la búsqueda del Arca no ha significado tanto como el Santo Grial, que ha sido objeto de deseo de muchos durante siglos. El historiador alemán Otto Rahn, por ejemplo, sin ir más lejos, tal como se cuenta en las famosas películas de la saga de Indiana Jones, afirma que los nazis persiguieron con ahínco ambas reliquias, tanto el arca como el cáliz. Hay muchas teorías para poder explicar el actual paradero del arca. Algunos sostienen que los babilonios, comandados por el rey Nabucodonosor II, tras conquistar Jerusalén en el año 586 a.C., se apoderaron del arca, la destruyeron y fundieron su oro. Otros sostienen que durante esta invasión fue oculta por sacerdotes del templo. Según el libro de los Macabeos, el profeta Jeremías tomó el arca y la ocultó en el monte de Nebo. El profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la verdad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo, ya no estaba allí. En cuanto Jeremías lo supo, le reprendió diciéndole: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y les sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés. Esto dijo. El diario británico The Telegraph, en un reportaje sobre el arca, respaldó esta teoría al entrevistar al rabino Chaim Richman, quien afirmó que la santa reliquia estaba ubicada a 1 kilómetro del actual templo de Jerusalén, oculta en cámaras subterráneas, cavada en los días de Salomón. Richman agregó que los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación, lo que indica su posición exacta. Sabemos dónde ha estado el arca durante miles de años atrás. Podríamos cavar para sacarla, pero esta zona está controlada por los musulmanes. Sin embargo, otros historiadores y especialistas se inclinan a creer que el arca se encontraría en Etiopía, celosamente custodiada en la catedral de Zion Mariam, en Aksum, donde habría sido custodiada por siglos por monjes ortodoxos de la ciudad. El arca habría sido llevada de Jerusalén por
el hijo del rey Salomón, el vástago emperador Menelik I, quien la llevó primero a la isla de Elefantina, cerca del río Nilo. Después habría sido llevada a una especie de tabernáculo en la isla de Tana-Kirkos también se llama, ubicada en el lago Tana, donde permaneció durante 800 años. Posteriormente, el rey Ezana de Etiopía decidió trasladar el Arca de la Alianza a Aksum, considerada como la Jerusalén de Etiopía. Hay variadas pruebas arqueológicas que respaldan esta teoría, como la existencia allí de reliquias pertenecientes al pueblo judío de la época del Arca y que pertenecían al templo de Jerusalén. Además, extrañamente, el Arca es el punto central del culto y la adoración cristiana en Etiopía. Cada uno de los 20.000 templos de Etiopía contiene una réplica del Arca de la Alianza. En 1889, el Museo Británico Graham Hancock respaldó esta teoría al afirmar que la legendaria reliquia no se encontraba perdida, sino que a salvo en una iglesia de Etiopía, a donde había sido trasladada secretamente hace más de 1000 años, alrededor del 1650 a.C. Al patriarca ortodoxo de Etiopía, Abuna Paulos, de hecho, confesó hace pocos años que había visto el Arca de la Alianza y que su estado de conservación era bueno. Por lo pronto, los más ortodoxos afirman que el paradero de este mítico y fabuloso cofre sagrado, signo visible de la presencia y protección de Dios, tal como decía el profeta Jeremías, seguirá siendo desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis sobre el Arca de la Alianza? ¿Realmente existe o simplemente es una fábula inventada para dar miedo a los ejércitos enemigos? Bueno, y aquí terminamos el programa de hoy. Nunca dejéis de lado al misterio y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.